Facultad de Filosofía, carrera Ciencias de la Educación, primer curso, segunda sección, materia Matemática. Soy el profesor licenciado Roberto Arévalos, que estoy presentando esta materia que consta de 6 unidades. La primera unidad, conjuntos numéricos. Contiene todos los conjuntos numéricos existentes, conceptualizando, relacionando entre sí y diferenciando todos los elementos constitutivos de cada conjunto numérico. ¿Cuáles son esos conjuntos? Conjuntos de los números naturales, enteros, racionales, irracionales, reales, imaginarios y complejos. 1. El conjunto de los números naturales, con ellos contamos, son enteros y positivos, comienza con el 1, va hasta el infinito, subiendo uno por uno como números enteros positivos. En el número 2, conjunto de los números enteros, son todos los números naturales y sus opuestos, además del 0. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6 hasta el infinito para arriba, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 hasta el infinito para abajo. Entonces todos los elementos del conjunto de los números naturales también son elementos de este conjunto, que es de los números enteros. Y en el número 3, conjunto de los números racionales, los que podemos escribir como cociente de 2 enteros con tal de que el denominador sea diferente de 0, los quebrados o fracciones. Por ejemplo, 9 quinto, menos 5 sobre 18, 6 séptimo, etcétera, etcétera. Además podemos acotar que todos los elementos de los conjuntos de los números naturales y enteros también son sus elementos. Están dentro, le está abarcando a todos, le contiene. Por eso mencionamos que todos sus elementos también corresponden a este conjunto. 4. Conjunto de los números irracionales son números cuya parte decimal tiene infinitas cifras no periódicas. El valor aproximado de valor de raíz cuadrada de 2, por ejemplo, ahí tenemos 1,41, 42, 13, etcétera, etcétera. Entonces es un decimal inexacto, infinito, desordenado. No corresponde al conjunto de los números racionales por eso. Es un conjunto aparte. Como se ve, no tiene ninguna parte periódica. El conjunto de los números reales son números que existen. Se llaman números reales a todos los racionales e irracionales en forma conjunta. Este conjunto abarca a los 2 conjuntos anteriores. Está el conjunto de los números imaginarios. Como hemos hecho referencia a los números reales, quiere decir que también hay imaginarios. Es cierto, son aquellos que pueden surgir cuando realizamos algunas operaciones, cuyo resultado nos puede dar una raíz cuadrada de un número negativo, por ejemplo. No existe ningún número que multiplicado por sí misma dé, por ejemplo, menos 9, porque menos 3 multiplicado por menos 3 siempre será 9 positivo y no 9 negativo. Entonces, al efectuar las operaciones tenemos este resultado en algún caso. Por ejemplo, la calculadora científica no registra este resultado, que es el conjunto de los números imaginarios. Tenemos el conjunto de los números complejos, es el que abarca a todos los conjuntos mencionados. Quiere decir que tiene una parte real y una parte imaginaria. Por eso se llama complejo. Aquí vemos en esta gráfica, en este diagrama, que es el diagrama de Ben Euler, notamos muy bien que el conjunto n de los números naturales está dentro del conjunto de los números enteros. Y este, a su vez, está incluido dentro del conjunto de los números racionales. Aquí vemos coloreado para que
se puede diferenciar muy bien cada uno. Y el conjunto de los números irracionales está bien aparte, pero dentro del conjunto de los números reales. Es decir, el conjunto de los números reales abarca a todos los demás conjuntos mencionados, mientras que el imaginario es un conjunto aparte, pero que también, abarcando reales e imaginarios, contamos con el conjunto de los números complejos. Algunas preguntas de comprensión. Podemos decir o podemos preguntar, ¿qué clase de número es 6, por ejemplo? Y la respuesta nos da rápidamente, el 6 es entero, pero que también podemos decir que es natural, porque todos los naturales también son elementos, está dentro del conjunto de los números enteros, por lo tanto, todos sus elementos corresponden al conjunto de los números enteros. El número 7 negativo, ¿a qué tipo de números pertenece? Y la respuesta dice, se trata de un número entero negativo. El número 7, ¿a qué tipo de números pertenece? Se trata de un número entero positivo. También se trata de un número natural, como ya hemos dicho anteriormente. El número 0, y todos los decimales que aparecen aquí, ¿a qué tipo de número pertenece? Y se trata de un número irracional, como ya dijimos, cuyos decimales no está ordenado en forma periódica y tampoco termina, va hasta el infinito. A ese número lo que llamamos elemento del conjunto de los números irracionales. El número de cifras decimales es infinita y además no existe ningún tipo de cifra periódica. El número raíz cuadrada de 6 negativo, ¿a qué tipo de número pertenece? Se trata de un número imaginario, porque no existe ningún número que multiplicado por sí mismo sea negativo. ¿Todos los números naturales son enteros? Es la pregunta. Sí, porque los enteros pueden ser positivos y negativos sin parte decimal. ¿Todos los números racionales son reales? La respuesta es categórica, sí, porque los números reales incluyen a todos los enteros y fraccionarios positivos y negativos. ¿El número 12 negativo es un número natural? No, porque es negativo. Los números naturales son todos los positivos y sin tener ninguna cifra decimal. ¿Puede ser un número natural y entero a la vez? Sí, todos los enteros positivos son naturales y todos los enteros positivos y negativos son enteros. Por lo tanto, todos los números naturales son enteros, pero no todos los números enteros son naturales, podemos afirmar. Y observando el gráfico podemos aclarar todo esto. ¿Los números irracionales son reales? Sí, por la sola razón que existe. Y dicho conjunto también aparece incluido dentro del conjunto de los números reales. Entonces, también es de mucho valor preparar estos dos conceptos que tienen una diferencia sutil, pero tienen su diferencia. ¿Y cuáles son? Los números opuestos de un número entero y el valor absoluto de todos los números. ¿Qué es el valor absoluto? El valor absoluto de un número es su valor numérico sin tener en cuenta su signo. Y se representa con el símbolo de doble barra y se lee el valor absoluto. Por ejemplo, el valor absoluto de 8 es 8. El valor absoluto de menos 15 es 15. Quiere decir que para todo positivo y negativo, su valor absoluto no depende del signo, dijimos, es el mismo número. Tendrá su diferencia con el número opuesto, porque cada número entero tiene su opuesto, que será el mismo número cambiado de signo. El opuesto de un número tiene el mismo valor absoluto, pero signo contrario. El opuesto del 0 siempre es 0. Y observamos en la recta numérica
que es 0 a la derecha, todo positivo, a la izquierda negativo. Cualquier número, por ejemplo, aquí tenemos el 5, el 6, tiene su opuesto hacia la izquierda, el menos 5 y el menos 6. Está a igual distancia del 0, uno positivo y otro negativo. Por eso se denomina números opuestos. Y así termina esta primera clase conceptualizando, relacionando y diferenciando cada conjunto de los números que existen, pero cabe destacar de que este año y para este curso tenemos previsto solamente algunos conjuntos, especialmente los más básicos, los más elementales, pero no podemos decir que no sean fundamentales, porque no es una carrera especialista en matemática, no es una licenciatura en matemática. Por eso en Ciencia de la Educación daremos los 3 conjuntos más elementales: números naturales, enteros y racionales. Para la próxima clase entonces aparecerán ejercicios variados para tener en cuenta todos los mencionados en esta primera clase, y para que se pueda diferenciar bien y continuar con la clase número 2.